Hola a todos y bienvenidos a la guía definitiva de todas las armas de Cloud. En esta guía os mostraré las características de cada arma, cómo, dónde y cuándo conseguirlas. Además me he tomado la molestia de ordenarlas cronológicamente. Así que sin más preámbulos, comenzamos. La primera ocasión que puedes obtener borde duro será robándole a los soldados de tercera clase en el edificio Sinra. También podrás conseguirla en Junon antes de conseguir viento fuerte. Y también en Gongaga. El sable de Mitrilo lo podrás obtener por primera vez en la tienda de armas de Karn. También la podrás conseguir en Junon antes de viento fuerte. La primera vez que puedes conseguir la espada ladrón será si consigues más de 100 puntos ante la actuación de Rufus. También la puedes conseguir al vendedor de armas de Corel. El único sitio donde podrás conseguir borde mariposa en el juego será comprándolo en el almacén de armas de Cañón Cosmo. La primera ocasión que puedes obtener hoja runa será en la primera pantalla del monte nivel, o después de conseguir viento fuerte en Junon. La Yoshiyuki la podrás obtener hablando con el viejo que admira el cohete en Ciudad Cohete. Cabe destacar que esta espada es perdible, es decir, si no la consigues antes de obtener viento fuerte, la perderás en el juego. El único lugar donde podrás comprar Murasame será en la tienda de armas de Wutai. Para obtener el arma llamado Garra de Cloud, tendrás que caerte en la zona del reloj del Templo de los Ancianos, como veis en la imagen. Tendréis que vencer a los dos dragones ancianos y abrir el cofre. Si no la habéis conseguido en el Templo de los Ancianos, tendréis la oportunidad de conseguirla en la tienda de armas que veis después de obtener viento fuerte.
El único lugar donde podéis conseguir la orgánica de Cloud será en la tienda de armas de Villa y Ciclo. La primera ocasión que tendréis para obtener la super espada de Cloud será en el acantilado Gaea, como muestra el vídeo. Aunque si no la habéis podido conseguir en esta zona, siempre la podéis conseguir en la tienda de armas que se muestra en pantalla, en Junon, después de obtener viento fuerte. La espada cristal de Cloud solo la podrás conseguir en la tienda de armas de Midel, en ningún otro lugar. Para conseguir Apocalipsis tenéis que entrar en el bosque anciano, de dos formas, con el chocobo verde o después de vencer al arma última. Cabe destacar que esta arma es la única con crecimiento triple de Cloud. El único lugar donde podréis obtener la espada nube cielo de Cloud será en el Gelnika, justo en la primera pantalla de este. La espada más poderosa de Cloud solo la podrás conseguir derrotando en la última batalla a arma última. Como curiosidad, este arma brilla según la vida actual que tenga Cloud. Como os he comentado al principio del vídeo, he ordenado las armas cronológicamente, por eso el arma definitiva de Cloud está antes de la Ragnarok, ya que la Ragnarok es el último arma que podrás conseguir, venciendo a Bestia Orgullosa en el sector 8 cuando vuelvas a Midgard. En fin, gente, espero que este vídeo os haya gustado, os haya ayudado y nos vemos en siguientes vídeos.